Gloria a Dios. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga grandemente. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Bueno, soy padre de 5 hijos. O sea que soy pentecostal. Cuidado con los pentecostales. Nací en el departamento de Antioquia, me criaron en Bogotá. Hace muchos años me fui para la ciudad de Cúcuta con mi esposa a pastorear allí. Estuvimos pastoreando cerca de 10 años. Después el Señor nos trajo para los llanos orientales. Ahora vivimos en Villavicencio. En otras palabras, traducción. Soy paisa con barriga de rolo. A veces hablo cucuteño y ahora soy llanero. Llanero patalzuelo, dicen por allá. Traigo mantos, hermanos, quiero decirlo, porque hace años el Señor me dio una experiencia espiritual y en esa experiencia espiritual el Señor me dijo que cuando fuese a ministrar al pueblo del Señor usara mantos. Y los uso de diversos colores, de acuerdo a la ministración que vayamos a hacer. Esta noche voy a orar por los enfermos. Yo creo 100% que Dios sana cualquier enfermedad. No importa el diagnóstico médico que te hayan dado, el Señor te puede sanar. Dije anoche que vengo de una familia por parte de mi mamá, una familia de la tribu de Leví, pero no soy judío, ni judío, soy cristiano, hasta los tuétanos. Creo que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo Redentor, el ungido, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y de Él yo predico. Amén. Y con esto en mente, quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a abrir en el segundo libro, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer allí 2 versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Yo quisiera hacer una pregunta en esta noche. Si hay algún amigo que nos visita, levante la mano. Amigo que nos visita, bueno, Dios te bendiga, joven. Amigo que nos visita, nosotros manejamos esa jerga para las personas que no son cristianas. Amén. O sea, que no son evangélicos. Bueno, bienvenido, varón. Dios te bendiga. El Señor tiene una palabra para ti en esta noche. ¿Listo? Aleluya. ¿Ya encontraron los hermanos? Listo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Santa palabra del Señor dice de la siguiente manera. Por favor, siga con sus vistas la lectura de la palabra. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Esta noche tenemos un tema bajo el título Tesoros perdidos. ¿Cuál es el título? Me caen bien. Cuando pensamos en la palabra tesoros, viene a nuestra mente la idea de que si nos encontrásemos uno,
podríamos satisfacer todas nuestras necesidades. Y aún más, podríamos satisfacer aún todas nuestras vanidades. Pero cuando pensamos en la palabra tesoros, inmediatamente también pensamos que es algo de difícil consecución, algo difícil de encontrar, algo difícil de conseguir. Y es que la vida humana es la búsqueda de un tesoro perdido. Desde tiempos inmemoriales, la memoria ancestral nos ha contado ese cuento, que el hombre perdió algo, no se sabe qué ni cómo, y ha dedicado todos sus recursos y fuerzas disponibles en procura de su recuperación. De culturales y variadas maneras, el hombre le ha dado muchos nombres a esa pérdida. Le ha llamado el elixir de la larga vida, la fuente de la eterna juventud, la felicidad misma, etcétera, etcétera. La epopeya de los argonautas griegos. Argonautas significa navegantes de Argo. Argo es el nombre de la embarcación que iba a llevar a esos héroes griegos a la remota tierra de Cólquide para encontrar el vellocino de oro. Y esa es quizás la más elaborada pieza literaria que habla sobre este asunto. De alguna manera todos los cultores artísticos se han ocupado del tema. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas o la Isla del Tesoro de Stevenson son ejemplos populares de ello. La conquista, o mejor, la leyenda del dorado de la América precolombina inspiró la conquista de los españoles sobre estas tierras e inspiró igualmente a todos los escritores hispanoamerindios, desde Juan de Castellanos hasta Gabriel García Márquez. El anillo de los Nibelungos, que se dice, de Ricardo Wagner, se dice que es la inspiración de esa maravillosa trilogía que fue llevada a la pantalla gigante, que se llamó El Señor de los Anillos. Es una leyenda de la mitología germano-escandinava que habla del oro que había en el río Rin y que en esos tesoros que habían allá eran custodiados por diversos y pequeños demonios que han recibido variados nombres como elfos, duendes, gnomos, etcétera. En América Latina a los tesoros guardados o escondidos bajo tierra se les llama huacas. Y así como en los castillos escoceses, los tesoros son custodiados dizque por los fantasmas, en esta parte del planeta son dizque las almas del purgatorio las que están encargadas de tal celaduría. Como dije, yo nací en un ambiente abiertamente rural, de paisajes pintorescos, las casitas parecen de pesebre navideño, los relojes como que van más lento y las muchachas miran con ojos de otro siglo. Pero en la vieja casona de mis antepasados se decía que se oían ruidos, se veían objetos en movimiento, se presentían presencias que en cierta época del año, en las noches, se escuchaban rezos en latín y tintineo de campanillas, y que también en una época determinada del año una cabalgadura venía y cuyo jinete se bajaba de la bestia junto a la pesebrera y después de desenjaenzarla la soltaba en el potrero del frente y esa presencia subía a trancos la escalera hasta llegar al balcón para luego volar hacia la quebrada. Yo vivía crédulamente convencido de tales infundios hasta que me convertí a Cristo. Y el Espíritu Santo me disuadió de esas cosas y me enseñó que el tesoro que el hombre busca realmente se perdió desde allá,
desde el huerto del Edén, y desde entonces permanece vacía la urna que lo guardaba. Esa urna es el corazón humano, y ese tesoro tiene un nombre: se llama Dios, se llama Dios, se llama Dios, y solo puede recuperarse en la cruz de Cristo. El que obtenga este gran tesoro que es Dios, podrá obtener también todos los demás pequeños tesoros que lo afanan y que lo angustian sin sentido en esta vida sobre la tierra. Lo que la Biblia y los cristianos llamamos las añadiduras. El que obtenga el gran tesoro que es Dios, asegura la comida, la bebida y el vestido. Si usted me lo permite, lo digo de forma más criolla. El que tenga el gran tesoro que es Dios, tendrá la sopa, la copa y la ropa. Pero a Dios también se le perdió un tesoro. El Evangelio según San Lucas capítulo 15, desde el verso 11 en adelante, nos narra una de las más hermosas historias que están en la Biblia, y es la historia del hijo perdido. En nuestras Biblias se titula El hijo pródigo, pero nunca pude entender el significado que se le ha pretendido acomodar a dicha expresión, ya que pródigo significa malgastador, despilfarrador, y aunque de eso trata la historia, lo que importa entender son algunas cosas bien sencillas que Jesús nos quiso indicar. Esta historia es la historia de un rebelde juvenil, como lo hay muchos hoy. Este joven le pide a su padre la herencia por adelantado, sin que existan razones valederas para tal decisión. El padre, muy comprensivo, no lucha por convencer a ese hijo, no esgrime argumentos razonables para retenerlo, no negocia, no tranza, solamente entrega la herencia a su hijo. Pero un detalle importante, y aunque no estamos leyendo el pasaje, pero cuando tú lo lees, encuentras que el padre, dice allá, les entregó la herencia. Les entregó los bienes, sus bienes. Es decir, no solo le entrega la herencia al hijo menor, también le entrega la herencia al hijo mayor. No sabemos a ciencia cierta por qué lo hace, tal vez por tradición. Sería impropio darle la herencia al menor sin darle la herencia al mayor. La diferencia aquí es que el menor decide irse de la casa y el mayor decide quedarse con su padre. Y este joven se lanza a la gran vida, o lo que él supone que es la gran vida. Si la historia del hijo perdido sucediera dentro de nuestro contexto actual, podríamos decir que este joven rentó una suite en un hotel de 5 estrellas, contrató a prostitutas, a vendedores de droga y de alcohol, contrató a orquestas y músicos del estilo subliminal y cree haber hallado la felicidad, hasta que las tarjetas de crédito son rechazadas, los cheques del banco son devueltos y la situación llega a ser tan difícil para este joven que termina como cuidador de cerdos en un sucio corral. Y en una noche, a altas horas, en ese silencio insoportable que nos obliga a oírnos a nosotros mismos, este joven adquiere cierto nivel de conciencia para pensar. Y dice: pero qué tonto soy. En la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen y viven mejor que yo. Así que este joven decide hacer su metanoia. Es la palabra griega para arrepentimiento. Metanoia significa realmente, literalmente, cambio de mente. Meta significa cambio, por ahí viene metamorfosis.
Y noia viene de la palabra nous, mente. Metanoia significará entonces literalmente cambio de mente. Y se traduce en nuestras Biblias como arrepentimiento. Así que este joven arrepentido hace su cambio de mente y se dirige, toma la acción de ir a la casa de su padre. Dijo: ya sé qué haré. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Le pediré perdón y le diré que por favor, aunque no soy digno de ser llamado su hijo, que por favor me reciba al menos como uno de sus sirvientes. Anoche hablábamos de la teshuvá o del arrepentimiento de Zaqueo, y hoy hablamos del arrepentimiento del hijo menor, del hijo perdido. El hijo se levanta, va hacia la casa de su padre. Cuando está cerca, el panorama se le aclara, pero a la distancia puede ver a un hombre que con las manos como quitasol otea, observa el horizonte desde una vuelta de camino, y aprehensivo el joven piensa: debe ser algún delator de mi padre que espera mi regreso con el fin de ir a informárselo para que me cierre las puertas en mi propia cara. Pero cuando el joven está lo suficientemente cerca como para identificar mejor las cosas, el joven queda sumido en la más grande sorpresa. El vigilante del camino es su propio padre, quien al reconocerlo se lanza sobre él corriendo, lo abraza, le da un beso en la mejilla y le dice: hijo mío, todos los días había estado saliendo a este mismo camino esperando que vuelvas a mí. Y enseguida se desencadena una secuencia formidable. El buen padre viste a su hijo con un traje de gala, le entrega el anillo de oro, contrata la mejor orquesta del lugar porque va a festejar que ha recuperado a su hijo. Y en medio de tan edificante historia, hay alguien que protesta. Hay alguien que no está de acuerdo con quien regresa sin que reciba siquiera una reprensión por su conducta desordenada. La Biblia dice que mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, y de regreso, al escuchar la música de fiesta dentro de la casa, pregunta a uno de sus siervos: ¿qué ocurre? Ha regresado tu hermano, le contestó. Y tu padre ha mandado a matar el ternero más gordo porque ha recuperado a su hijo sano y salvo. Pero indignado, el hermano mayor se niega a entrar a la fiesta. Así que su padre tiene que salir a rogarle que lo haga. Pero ese hijo le contesta: fíjate, toda mi vida te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito tú me has dado para que yo festeje con mis amigos. Pero ahora que llega ese tu hijo, que ha malgastado su fortuna con las prostitutas, tú matas el ternero más gordo en su honor. Y el padre le dice: hijo mío, pero ¿de qué cabrito me estás hablando? Si todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que alegrarnos porque ese tu hermano se había perdido, pero ahora lo hemos hallado. Ese tu hermano había muerto, mas ahora vive. ¿Cuál es el mensaje de esa historia? Que el tesoro perdido de Dios es pues el pecador. Y mientras nosotros, los hijos mayores, estamos cómodamente instalados en nuestras congregaciones, alimentándonos del manjar que el Señor nos da de su palabra, allá afuera hay quienes ansían comer las algarrobas de los cerdos.
Quiero ser breve porque quiero ministrar y quiero terminar con una historia. Y es la historia de Hilda. Para ello quiero leer un versículo, pero esta vez está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 16. En primera de Corintios 9:16 dice el apóstol San Pablo lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hilda era una creyente que asistía regularmente a una congregación, contribuía económicamente en la congregación. De hecho, ella era la que cada 8 días traía los arreglos florales para el templo. Pero era una mujer que consideraba que ella no debía predicar, porque para eso estaban los pastores, para eso los evangelistas, para eso los maestros, para eso los misioneros. Hasta que en una noche lluviosa de un sábado, Hilda tuvo un raro sueño. Ella soñó con un alma que estaba atormentada en el infierno y que rogaba, suplicaba que por favor llevaran una carta a alguien que vivía sobre la superficie. En el sueño a esa alma atormentada se le concedió esa petición y se enviaron 2 mensajeros para que portaran la carta a su destinatario. Los 2 mensajeros comenzaron su viaje y pasaron por las cavernas del Averno, y escenas nunca imaginadas por ninguno de los que vivimos sobre la tierra, estos mensajeros presenciaron. No vieron nada allí, porque el infierno es nada más sino un lugar de tinieblas total. Y aunque en el infierno hay fuego, el fuego del infierno no da lumbre, no da luz. Es un fuego negro. Con razón el profeta Daniel dice que es un lugar de confusión perpetua. Pero los gritos, ayes y lamentos de multitudes de almas en el infierno lloraban, clamaban, y otros crujían los dientes. Hilda sabía que esas almas que se escuchaban en el infierno nunca podrían salir de allí. Hilda sabía la historia del rico y Lázaro. Hilda sabía que el rico nunca solicitó ser sacado del infierno. El rico lo que quiso fue que Lázaro viniera donde estaba él, que mojara la punta de su dedo en agua y que refrescara su lengua. Como se le negó la petición, el rico solicita otra cosa y dice: Padre Abraham, si es preciso, entonces manda a Lázaro o a cualquiera otro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les prediquen, con el fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué sería lo que un alma nos diría desde el infierno? Un alma nos diría desde el infierno lo mismo que el rico pidió allá: arrepiéntanse ya. Nadie puede salir de aquí. En el sueño, los mensajeros llegaron a su destino y entregaron la carta. Y en el sueño era Hilda la que recibía la carta. Hilda tomó el sobre, lo abrió y sacó la carta y comenzó a leer en forma de verso algo así: mi amiga, condenada estoy, es culpa tuya donde voy. Cuando en la tierra andabas conmigo, nunca me mostraste el camino. Conocías al Señor en verdad y gloria, pero nunca me contaste la historia.
Sabías mucho más que yo. Pudiste haberme guiado a Dios. Aunque vivimos juntas allí, tu renacer no me lo contaste a mí. Por eso aquí condenada estoy. No me hablaste de él y al infierno voy. Muchas cosas me enseñaste. Sí, te llamaba amiga, confiaba en ti, pero esta mi suerte no tenía que ser. Hoy es muy tarde y no me hablaste ayer. Caminamos bajo el sol y la luna y no me enseñaste luz alguna. Me dejaste vivir, amar y morir sabiendo que al cielo no iba a ir. Confié en ti como una amiga en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, pero al llegar a este fin tan triste, ya sé que amiga jamás lo fuiste. Firma, Rosa. Hilda despierta aterrorizada de ese sueño y dice: lo que yo menos quiero es que mi mejor amiga Rosa vaya a ese terrible lugar, aunque me cueste su amistad. El lunes en la mañana la llamaré, le hablaré de Cristo, le diré que Dios tiene un plan maravilloso con ella, que hay algo que se llama vida eterna y que se le quiere regalar a ella también. Sí, aunque me cueste su amistad, le hablaré de la salvación a mi amiga Rosa. Efectivamente, el lunes en la mañana toma su teléfono, marca, y alguien contesta del otro lado que no es Rosa. Y le dice: Hilda, ¿no te enteraste? El sábado en la noche, como llovió mucho, el carro de Rosa y de Juan su esposo patinó bajo la lluvia, chocó contra un árbol y Juan todavía vive, pero Rosa murió instantáneamente. Hay algo más que nos hará predicar. Sentiremos el ay de mí si no anunciare el evangelio. Iglesia de Cristo, te pido que mires a tus desdichados semejantes allá en la calle. Míralos como un torrente que pasa la eternidad. Párate al final de ese torrente y verás cómo se precipitan en tropel las almas hacia el abismo. Visita las cárceles. Mira a los presos que han pasado sus vidas alejados de Dios. Mira a los presos y delincuentes que cuando tú salgas de allí, de cada celda, de cada patíbulo, saldrá una voz que te dice: ay de ti si no anuncias el evangelio. Ve a los hospitales donde hay personas que están desahuciadas por los médicos y que esperan el día de su partida. Repara en sus rostros que ellos no saben siquiera lo que es ser salvos. Cuando tú salgas de ahí, saldrá también una voz que te dice: ay de ti si no anunciares el evangelio. Hermano, con tan solo tener estas cosas frente a nosotros, con tan solo imaginarlas, yo sé que tú vas a tener la imposición de parte de Dios para predicar el evangelio. El Señor Jesús dice a través del apóstol San Pablo por el Espíritu Santo: yo no predico el evangelio por otra cosa, sino porque me ha sido impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Con esto, hermanos, tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Yo quisiera que hubiera 2 o 3. Aunque el sol se apague, predicaremos en la oscuridad. Aunque el mar detenga los movimientos de sus mareas, seguiremos predicando el evangelio. Aunque las ígneas entrañas de este planeta estallen por todas las costuras de sus montañas, esta boca y los de cualquiera otro que ha sido llamado por Dios, los de cualquiera otro que ha sido redimido por el Señor, tronarán la voz de Dios, seguirán predicando el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No estamos aquí para pasar el tiempo. Estamos aquí para decirle a las almas que hay salvación, que hay vida eterna, que hay vida eterna. Nosotros hacemos planes
Y si Dios bendice los planes, gloria a Dios. Pero ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Tus familiares, ¿has orado por ellos? ¿Los has consagrado al Señor? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Debes confiar en esa promesa, pero debes orar por ellos. Y debes decir en oración: Señor, mi apellido, mis apellidos, los consagro. Las nuevas generaciones, Señor, las consagro. Ellos te conocerán, así fuera al último instante de sus vidas. Di en oración diciendo: Señor, mi familia no se perderá, mi hogar no se perderá. Ellos serán salvos. Ellos serán salvos. Ellos serán salvos. Ellos serán salvos.